Presentándonos formalmente, somos estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, del curso de Problemas de la Arquitectura Moderna, guiado por el profesor Max. Mi nombre es Adrián Méndez. El mío es Cristóbal Barahona. El mío Antonio Verdugo. Y ahora procederemos a entrevistar al arquitecto Emilio Marín. Iniciando con el proceso, en sus obras, ¿cuál diría que es el factor o criterio que más impulsa sus proyectos al momento de comenzar a diseñar? Es que depende del proyecto, porque todos los proyectos son diferentes y las escalas son diferentes, el mandante es diferente. Algo que tiene la práctica, mi práctica, es que quizás que los proyectos son no tan parecidos unos con otros. Algo en común, yo pienso que me interesa, por ejemplo, cierta síntesis formal. O sea, que hay una reducción de la forma. Y en términos de usuario, yo creo que eso también ha ido cambiando. No sé si eso responde como la pregunta o están esperando otro tipo de respuesta. No, sí, correcto. Si la intención es como acá general a lo práctico. Yendo más ya a lo material, ¿cómo usted elige el material de sus proyectos, por ejemplo? ¿En qué medida este influye en la planificación o el resultado final que les da? Influye harto, supongo, porque el material es como la última expresión del proyecto. Pero por eso te decía que no he hecho tantos proyectos. Ya, por ejemplo, el de vivienda, o sea, las variables son múltiples, pero por ejemplo yo no sé si habría elegido como, no sé cuál destaca al frente, que decía que tiene granito con otra piedra ahí al frente, ¿cierto? O sea, no sé, el tipo de proyecto que me tocó hacer, como que se podía hacer solo hormigón, ponte tú, y sin terminación o otra cosa, porque también había una variable económica que determinaba que yo no la podía controlar, pero en mi caso no, como que ha ido variando según el tipo de descargo, el tipo de proyecto, ¿sí? Yo por lo menos, lo que te comentaba es que cada proyecto como que por lo menos supongo que tiene su propia identidad y es difícil que uno vaya como aplicando el mismo patrón a todas las canciones. Referente al diseño de sus obras, ¿algún proyecto arquitecto que le sirviera como referente? A mí en mi caso, claro, a mí me gusta ver muchas cosas y conocer mucho como diferentes campos, no sé, cine, no sé, arte, arquitectura, y en ese sentido, si es que hay uno específico lo veo muy, muy difícil, pero yo no veo o sea, no tengo como un espejo, así, si es que se fuera como o con alguien a quien mirar, pero me interesa mucho el arte, como el arte contemporáneo, pero también me interesa como una práctica que se alimenta como de la cultura en general. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a hablar sobre el proyecto del Centro de Interpretación del Desierto. Y teníamos la pregunta sobre si mientras se desarrollaba el CID, la diferencia de los volúmenes fue un factor clave en la concepción del proyecto. Bueno, el proyecto primero era todavía mucho más grande que eso, mucho más grande, de hecho tuvimos que hacer el más chico. Resulta que, bueno, hicimos la primera versión del proyecto y era muy caro, y entonces modificamos algunas cosas, y entre eso era primero el proyecto de acero, ¿cierto? De acero, entonces la idea es que se pudiera hacer de manera rápida ya, o sea, casi una obra seca, porque bueno, hay agua porque está relativamente cerca de Calama, pero la idea es que se hiciera como una obra seca, o sea, que se hicieron las fundaciones y después todo se hizo como soldando solamente, sin agua. En realidad lo que varía con esa variación de volúmenes es como el ángulo que tiene esa pendiente. Y ese ángulo, claro, iba determinado para cada programa diferente, como que cada uno tenía un ángulo diferente. Entonces uno tiene unos para guardar el agua, por ejemplo, otro en la recepción, otro en un auditorio, otro en una sala de excursiones y otro era como una sola reunión, o sea, así, y cada uno tenía eso. Y lo otro, quizás lo más importante, yo creo, ¿por qué el proyecto tiene como esta forma, etcétera, etcétera? Porque era medio inconcebible pensar el volumen como si tuviera un solo punto de acceso, o sea, como una fachada, o 4 fachadas, norte, sur, este, oeste, o sea, cuando uno está a nivel desierto. Y bueno, la siguiente pregunta era más relacionado de lo mismo también, de cuáles eran los mayores desafíos que enfrentó al hacer el CID. No, desafío, o sea, primero era un cliente grande, yo creo. También era una oportunidad grande hacer un proyecto del desierto. Creo que, porque cuando nosotros hicimos, no creo que no había muchos proyectos. Debe ser el primero también de este tipo. No recuerdo recuerdo otros caminos a La Serena, pero como centro de interpretación del territorio, el desierto, creo que debe haber sido el primero. No sé si hay muchos más tampoco. También era una oportunidad para nosotros hacer un proyecto ahí. Yo viví mucho tiempo en el desierto también y Juan Carlos no, y eso lo había comentado en una charla, entonces también es un tema porque a mí me atraía esa idea del desierto y me sentía cómodo en ese lugar también. Supongo que si no hubiera ido nunca al desierto hubiera hecho otra tontera, no sé, como otro proyecto, y me había aproximado de otra manera al proyecto, Rogelio. Claro, después también me imagino otras cosas, pero
el proyecto tiene un patio, ¿cierto? Tiene este patio acá que funciona bien como para aislarse del desierto, que también es interesante, ¿cierto? Como volver a como a... ¿sí? Sí, no, eso digo que tiene este patio, y ese patio ahí no hay foto por eso, pero en un momento estuvo un jardín, yo fui hace un tiempo atrás, estaba muy cambiado, pero creo que lo modificaron, así que estuvo abandonado harto tiempo también el proyecto. Y lo que hacía eso es como proteger del viento también, del viento del desierto, y también proteger un poco del ruido de las turbinas. Al recibir el encargo del proyecto en el desierto, ¿cómo describirían la experiencia de integrar la obra al territorio y al país? Sí, es que... Claro, mira, yo creo que varias cosas súper interesantes. Primero, el proyecto está como en un contexto, o sea, a nivel territorial, como más de país. Creo que es interesante porque, el proyecto es del 2014. El tema que igual está dentro de un plan de pasar de la energía sustentable, ¿cierto? Del país. Y ese es un plan que va hasta el 2050, creo. Y este tipo de proyecto, que entiendo que fue el primero también, o sea, no el mío, sino el tema del parque, fue el primero que se hizo en el desierto, ¿ok? Entonces cuando nosotros fuimos, de hecho, ni siquiera se habían instalado las turbinas. Y también fue un tema interesante porque por lo menos yo tengo varios registros de ese momento en que efectivamente todavía era desierto. Y claro, como que el paisaje se convirtió en un territorio que para producir energía, que era algo un poco evidente. También son proyectos que están proyectados con anticipación, porque hay una demanda, que el país va creciendo con demanda energética. Se entiende que hay un tema a nivel planetario que este proyecto también podría como entrar en esa idea, el antropoceno o lo que sea, como proyectos de ese tipo. Las fotos que son las que están las más conocidas, se ve que no hay nada al lado. Y ahora se ha ido cambiando mucho el paisaje. Igual, para bien y para mal, yo no sé, porque ese paisaje tiene un valor, supongo, o sea, haberlo mantenido en su estado natural, y lo que se ha hecho es intervenirlo, no sé, por el bien de la humanidad, pero un paisaje que nadie más va a ver nunca más. Digo, nadie más va a poder ver esa parte como desierto. Es complejo, creo yo. ¿No? Sí, no sé cómo lo ven ustedes que son más jóvenes. Sí, igual se pierde un poco también el contexto en el cual se hace la obra cuando se quiere intervenir el paisaje. Como por ejemplo el centro de interpretación, cuando estaba todo ese desierto, por así decirlo, solo como tal, y después con las turbinas se pierde mucho esa imagen como tal y puede dar otra percepción del edificio del espacio. Puede ser, pero bueno, no sé, lo último que importaría sería mi edificio, ¿no? Por lo menos yo encuentro más crítico, no sé, ir a ver unos volcanes o cosas de ese tipo, y encontrarse al lado una turbina o unos paneles solares, no sé, aunque es grande el desierto, pero puede ser. Respecto a su carrera como docente, ¿cómo ha influido esto en su proceso creativo y de trabajo? Pero no tiene ventaja quizás, pero sí, te obliga un poco a mantenerse actualizado, no sé, como en el escenario contemporáneo. También generalmente cuando uno está, la gente que está haciendo clases, depende de la universidad, pero generalmente hay gente que también tiene otro, no solo el interés práctico, sino también en la teoría, supongo, cierta sensibilidad, que por sus cosas están haciendo clases, y ese intercambio supongo que siempre me como bien recibí. Funciona bien. También yo hice un magíster de arte visual en la Chile, que no es un magíster de arquitectura. La verdad lo terminé hace poco, que de hecho trabajé con la Bienal de Venecia con ese tema, también con algunos artistas, y me ha tenido como ciertos vínculos con el mundo del arte que a mí me interesa. Siendo nuestro curso referente a la arquitectura moderna, ¿de qué forma lo ha presenciado en su desarrollo laboral? Lo que yo veo en eso, quizá una relación más crítica, es complejo, complejo mantener como ideas tan rígidas o tratar de imaginar quizá un mundo que se estuviera con ideas rígidas. Eso yo lo que veo más como complejo. Y en ese sentido, mi práctica es como todo lo opuesto en eso. Si bien hay cosas formales que me parecen interesantes, obviamente, o les decía, hay un libro de Le Corbusier que es muy bueno, se llama como La arquitectura antes del aire acondicionado, porque uno podría pensar que los proyectos de Le Corbusier no tomaban en cuenta eso, pero hay un montón de proyectos que sí, obviamente veían como temas de ventilación pasiva, cosas que uno no podría asociar como a la modernidad, por ejemplo, en teoría. Pero sí había un tipo de conocimiento que se fue perdiendo también por la aparición del aire acondicionado, obviamente. Yo diría que lo mío es como una revisión de esa modernidad. Al contrario, como mucho más flexible, poco rígido. Creo que a mí me interesaría mucho más una práctica de ese tipo, con cada proyecto con una posibilidad de probar más cosas que lo otro, que es mucho más rígido. Esto como siempre el mismo material, siempre el mismo set de reglas, independiente del lugar, podría aplicar el mismo set de reglas, como un pensamiento más rígido.
Y con eso vamos terminando. Igualmente, muchas gracias por todo, ¿verdad? O sea, aprecio mucho la oportunidad de ir aprendiendo de la experiencia de arquitectos, por lo menos.